Hoy vamos a ver la unidad 1 de la materia, a pesar de que es la tercera clase, que trata de elementos de cálculo financiero. Vamos a hacer hincapié en los temas que tienen impacto en el resto de la materia. La mayoría de ustedes, si no todos, ya vieron matemáticas financieras, así que para los que ya la vieron, esto va a ser como un tipo de repaso. Pero todo esto que vamos a ver acá tiene impacto directo en el desarrollo de la materia de administración financiera. Bien, empecemos por el valor temporal del dinero. El valor temporal del dinero es en definitiva el premio que uno obtiene por resignar un capital hoy a cambio de tenerlo en el futuro. Muchas veces se lo llama costo de oportunidad a esto, es decir, yo dispongo de un capital y para dejar de tener ese capital tengo que verme tentado a hacerlo y ese verme tentado en general está representado en una tasa o un monto que voy a terminar ganando por resignar el capital hoy. Vamos a suponer un ejemplo de una inversión a 60 días con una tasa del 15%. Bueno, este sería el eje de tiempo para ubicarnos. En el momento cero nosotros disponemos de un capital que supongamos que es 10.000. A eso le podemos llamar C0, como dice acá. O valor actual, vamos a utilizar más valor actual a pesar de que aparezca C0 muchas veces en la nomenclatura. Bueno, supongamos que ganamos ese 15% en 60 días. Es decir, que el interés que va a generar este capital durante esos 60 días es el 15% de 10.000. Acá estaría la fórmula, o sea, 1.500 pesos. Esta de mayúscula sería el interés que se ganó. Así que finalmente acá en el momento 60 tendríamos un valor final, o C1 puede aparecer, o capital del día 60, que sería la sumatoria del capital inicial del que disponemos más los intereses que se ganaron en ese lapso. Bueno, esto puede ser expresado de otra manera. O sea, da lo mismo sumar acá 1.500 pesos que directamente multiplicar por un factor que le agregue esos 1.500 pesos. Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando uno le quiere agregar el IVA a un producto. Bueno, hay dos opciones. Una es esta, calcular el 21% y después sumárselo, y la otra es directamente multiplicarlo por 1,21. Bueno, acá podremos hacer eso y nos quedaría lo que es la fórmula de lo que se llama capitalización, que en definitiva es agregarle capital, en este caso 1.500 pesos, a un capital que ya se poseía inicialmente. Y así se conforma el capital final que incluye el capital inicial y los intereses devengados. O sea, esta que es la fórmula básica del cálculo financiero, la vamos a usar de diversas maneras como van a ir viendo. Es decir, que lo que estaríamos haciendo acá sería capitalizar. Esta tasa de interés actúa como un recargo sobre el capital original y se llama tasa de interés vencida porque vence el plazo y ahí se capitalizan los intereses, ¿sí? Bien, así que el valor temporal del dinero acá podría ser expresado como 15%, que es como eventual, generalmente se lo expresa en términos relativos o absolutos, 1.500 pesos, pero no es muy práctico eso porque solo aplica a los 10.000, en cambio 15% aplica a cualquier capital. Bien, pasemos a la operación inversa. Es decir, en vez de arrancar con 10.000 de capital inicial para llegar a 11.500 de capital final, vamos a hacerlo al revés y arrancar con los 1.500, que a priori podríamos decir, bueno, si yo quisiera tener 11.500 pesos dentro de 60 días y la tasa fuera 15%, ¿cuánto es lo que tengo que invertir ahora? Otra manera de verlo es si hay un capital que yo voy a recibir dentro de 60 días que es de 11.500 pesos, ¿qué valor tiene ese capital hoy? Bueno, para ver el valor que tiene el capital hoy, habría que sacarle el valor temporal del dinero que tiene incluidos estos 11.500 pesos, es decir, como descapitalizarlo, o sea, hacer la inversa de la que hicimos antes. Ahí están los 1.500 pesos de interés, o sea, acá nada cambia. El único tema es que estoy arrancando del valor final para averiguar el valor actual. Por supuesto, esto se puede hacer restando los 1.500 o, si partimos de la fórmula básica de la capitalización, podríamos despejar de aquí el valor actual o C0, que es lo que vamos a hacer, y eso se llama descuento racional, que es
la inversa de la capitalización. Así que acá lo que se hace es a los 11.500 pesos, que es el valor final, o un flujo futuro de fondos, aplicarle acá un factor de descuento, una tasa descontadora y el 15%, y ahí vuelvo a los 10.000 originales. Esta expresión de calcular el valor actual de un flujo futuro de fondos es la que se va a utilizar muchísimo en la administración financiera, dado que todos los negocios que se plantean requieren invertir hoy para recibir un dinero en el futuro. Entonces es importante saber cuál es el valor de ese dinero que se va a recibir en el futuro. Bien, hay otra manera de hacer el descuento, o sea, de sacarle los intereses a un capital final, que es algo que se puede hacer de la misma forma que cualquier comercio nos aplica un descuento cuando uno va a comprar algo y nos ofrecen un descuento por pagar al contado, por ejemplo. Entonces, el descuento por pagar al contado lo que está escondiendo en realidad es un recargo por no hacerlo. Así que podríamos verlo de la misma manera. Lo voy a plantear acá con la misma operación que vimos recién. Así que el valor final de 11.500, por supuesto incluye estos 1.500 pesos de interés, pero le vamos a llamar también descuento a esto, que es lo mismo en definitiva. O sea, lo mismo descontarle 1.500 a 11.500, que eso sería hasta D, que agregarle a los 10.000 que están acá 1.500, que esto sería hasta I, pero es el mismo importe en definitiva. Bueno, podemos calcular estos 1.500 pesos calculados como un descuento de los 11.500, que tasas son, me da este porcentaje extraño, 13,04, 3,48%, no importa el número. En definitiva, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de agregarle un 15% a 10.000, vamos a descontarle 13,04% de 11.500, y por supuesto que vamos a llegar al mismo resultado. Eso se llama descuento comercial porque cuando ustedes van a comprar algo, por ejemplo, como dije recién, supongamos algo que tiene un precio de lista de 1.000 pesos, pero si pagan al contado les hace un 10% de descuento, así que el precio en realidad de contado es 900, que sería el precio real del INS, y 1.000 es el precio financiado, o sea, si no pagamos al contado. Ahora, nadie le calcula el 10% de descuento de esos 1.000 dividiendo por 1,10. Lo que hace todo el mundo es calcular el 10%, por ejemplo, calcular cuánto sería ahí los 100, serían 100 pesos, y restar 0, o directamente lo multiplican por 0,90, que sería este factor que está acá, que es el factor de descuento, ¿sí? Así que, así como llegamos de ese 0 a C1, multiplicándolo por 1,15, y después volvimos de C1 a C0 dividiéndolo por 1,15, a ese C1, ahora hay otra manera de hacerlo, que es descontarle una parte a estos 11.500, la parte que le descontamos es el interés, y así obtendríamos el valor actual, ¿sí? Así que daría lo mismo descontarle 13,04% a 11.500 que agregarle el 15% a 10.000. Tiene el mismo efecto, que es que llego del mismo capital inicial al mismo capital final en el mismo lapso. Así que son dos maneras de hacer el descuento. El que más se utilizar en la materia y en la vida financiera es el anterior, el descuento racional. Si bien este es bastante utilizado en algunos modelos de financiación, como por ejemplo, si una empresa, bueno, ustedes sabrán, bueno, algunos sí, otros no por ahí, las empresas, incluso los particulares, a veces cobran sus productos o servicios con un cheque de pago diferido, o sea, el cliente no les paga el contado ni con tarjeta, sino que les da un cheque. Bueno, ese cheque, que sería este C1, uno puede ir y lo que se llama descontarlo en el banco. Es decir, lo entrega en el banco y el banco le adelanta los fondos. Por supuesto que el banco, cuando le adelanta los fondos, le aplica un descuento porque lo que está haciendo es prestarles plata. Les prestaría 10.000 a cambio de los 11.500 que ustedes estarían pagando en el momento 60. Así que el banco les va a informar que les va a hacer un descuento del 13,04% y ustedes van a terminar recibiendo 10.000 hoy. Entonces, esta es una operatoria común, cotidiana de todas las empresas, descontar los cheques que tienen en cartera para hacerse efectivo de una manera ágil, ¿sí? Así que bueno, son dos maneras de ver la misma operación, tres si quieren, una capitalizando y dos descontando, una por la vía así del descuento comercial y la otra por el descuento racional. Vamos a utilizar bastante más el descuento racional en el futuro. Bien, vayamos ahora a la capitalización compuesta. Hay dos maneras de capitalizar. Habíamos quedado que capitalizar era agregarle capital a un capital original, lo hicimos recién
multiplicando el valor actual por 1 más I, por el factor de capitalización, pero supongamos que ahora produjera una renovación a esa inversión original y al hacer la renovación nos encontraríamos con dos opciones. Al renovar ese plazo fijo, supongamos que fuera, yo podría renovar solo los 10.000 pesos o renovar y dejar los intereses adentro, es decir, renovar por 11.500. En ese caso estaría reinvirtiendo el capital y los intereses. Voy a cambiar la operación para que me quede algo más cortito. Supongamos que yo hiciera plazos fijos de 30 días, uno atrás del otro, y en el primer plazo fijo, el primer mes, considera que me paguen un 3%. Cuando lo voy a renovar me pagan 2,5% y cuando lo voy a renovarlo por tercera vez me pagan 2%, para no hacer 1000 ejemplos y quedarnos con el más complejo si quieren. Es decir, la tasa, como suele pasar, no se mantiene en el tiempo y cada vez que voy a renovar me encuentro con una tasa diferente. Podría ser esta o cualquier otra. Bueno, entonces, para hacerlo paso a paso, yo arranco con los 10.000 acá y este primer mes voy a ganar el 3% sobre esos 10.000, así que el interés serían 300 pesos y el capital que tendría este día, el día 30, serían 10.300, que son los 10.000 míos, más los 300 que ya se capitalizaron, es decir, esos intereses ya forman parte de mi capital. Ahora arrancaría esta segunda parte de la operación, que es renovar todo. Entonces, si yo acá renovara los 10.000, bueno, ganaría 250 y si acá renovara los 10.000 ganaría 200 por este 2%. Pero no voy a hacer eso, voy a renovar por todo. Se voy a renovar los 10.300. Así que mi C0 del día 30 no es más 10.000 sino 10.300. Si a eso le calculamos el 2,5% que corresponde, estaríamos ganando en el segundo mes 257,50 sobre los 10.300 que ya son mi capital ahora. Totalizando acá el día 60, 10.557,50. Si ahí volviéramos a renovar todo, es decir, dejamos en el banco los 10.557 y hacemos un plazo fijo por eso otra vez por 30 días, y esta vez nos pagarán el 2%, entonces el interés, acá hay un error, sería de 60 a 90, esta parte de acá, se calcularía sobre el capital inicial del tercer mes, que sería el capital del día 60, es decir, 211 pesos. Y al final de los 3 meses yo habría totalizado 10.768,65, que serían los 10.000 iniciales, más los intereses devengados en el primer mes, más los del segundo, más los del tercero. Todo esto fui acumulando intereses sobre intereses y por ende el capital que yo tengo va creciendo, y a medida que va creciendo obviamente es mejor que si dejara solo los 10.000. Eso se llama capitalización compuesta, es la composición de los intereses. Si no renovara el interés y solamente dejara el capital, se llamaría capitalización simple, pero se va a aplicar mucho más esto. Vamos a ver otra manera de resolver lo mismo, mucho más práctica que la anterior, que es calcular los intereses paso a paso. Y yo podría calcular el capital final a partir de los 10.000 iniciales sin hacer el paso a paso de calcular los intereses periódicos. Entonces vamos a verlo así, paso a paso, como estoy diciendo yo, o pico y pala, como le digo. Bueno, de los 10.000 que tenía acá para llegar hasta el día 30, lo único que hice acá es multiplicarlo por 1 más I, 1 más la tasa, que sería el 3%. Esto, no voy a sacar el resultado porque eso lo hicimos en la filmina anterior, serían los 10.300 pesos, que ahora serían mi capital del día 30, y a todo eso otra vez lo vuelvo a multiplicar por 1 más I, solo que I ahora es 2,5, entonces me queda 1,025. A todo este capital que acumulé para este día, lo reinvierto y otra vez lo voy a multiplicar por 1 más I, y ahí voy a tener la última parte. Es decir, estos dos términos de acá serían el capital del día 30, estos tres serían el capital del día 60, y toda la cuenta sería el capital del día 90, o sea, el capital final que está acá. Si expreso esto como una fórmula, entonces me quedaría que el capital final, o valor final, o en este caso el capital del día 90, sería igual al valor actual original, o C0, capitalizado 1, 2 y 3 veces por una tasa de 30 días, que en este caso son todas diferentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de equivalencia de tasas? Bueno, equivalencia de tasas es reexpresar esto, en vez de hacerlo en 3 pasos de 30 días cada uno, hacerlo directamente, por ejemplo, en 1 de 90. Es decir, yo podría reexpresar esto con el mismo C0 acá, 10.000 y 10.000, con el mismo capital de 90 o valor final de 10.768, y ver cuál es la tasa que gané en los 90 días. Lo puedo despejar de ahí, o dado que la parte roja de cada ecuación es la que me lleva de C0 a C90 en 90 días, en los dos casos es lo mismo, esto aparte tiene que ser igual a esto de acá.
En definitiva, esto se llama equivalencia de tasas, que es lo que se utiliza para pasar de plazo una tasa, para reexpresarla en otro plazo. No son iguales, porque 3, 2,5 y 2 no va a ser igual a lo que me dé acá, pero son equivalentes. Esta tasa va a generar el mismo efecto que capitalizar 3 veces por 30 días al 3, al 2,5 y al 2. Siguiendo con esto, hago la cuenta, ya sin el capital no necesito los capitales para hacer la equivalencia, y capitalizar el 3% compuesto y el 2,5 y el 2% durante 3 meses consecutivamente daría un resultado de 7,6865%, que sería lo mismo que capitalizar una vez sola con esta tasa, es decir, ir de esta punta hasta esta punta. Ahora, ¿había otra manera de calcular esto? Sí. ¿Cómo? Y bueno, una vez que yo ya llegué del C0 al C1, que sería este final de acá, salteándome todos los pasos intermedios, ahí tengo C1 acá, estos 10.000 estarían acá en el momento 0, y con eso me puedo replantear, volver a la ecuación original, en donde C1, que sería C90, es igual a C0 por 1 más C90. O sea, de esta ecuación, transformar esto en una operación en un solo periodo, podría sacar cuál es la tasa. De las dos maneras estoy llegando al mismo lugar, y esa tasa es lo que se llama el rendimiento o tasa punta contra punta. Rendimiento en este caso pues es una inversión. Si fuera un préstamo que yo voy renovando sería un costo, ¿sí? Bueno, esta es la operación importante, porque se va a utilizar mucho el mover las tasas de plazo para adecuarlas a lo que necesitemos eventualmente. Bien, ahora supongamos que las tasas no fueran, esto repite lo de la filmina anterior para tenerlo acá a la vista, que las tasas no fueran así todas diferentes, como suelen ser, sino supongamos que la tasa fuera constante, ¿sí? Es decir, que esta tasa, esta y esta fueran la misma. Ahora, y al final generarán estos mismos 7,6% que están acá, ¿sí? Bueno, es decir, quiero hacer una tasa de una equivalencia de tasas, pero imaginándome que estas tres tasas son iguales. Si estas tres tasas son iguales, esto es 1 más i de 30 por 1 más i de 30 por 1 más i de 30, si son las tres iguales sería 1 más i de 30 al cubo, como está acá. Así que lo que yo quiero ahora es hacer así, llegar al capital de 90, el que teníamos 10.768, desde el C0 que es 10.000, y en vez de hacer estas tres tasas, o esta, quiero hacerlo con una tasa de 30 constante durante 3 periodos. Es decir, transformar esto en esto. Una vez más, como tengo C0 y C90, C0 y C90, yo podría guardar las dos partes rojas de esta ecuación y reexpreso esto para que me quede una fórmula bastante conocida, que es obviamente que 90 dividido 30 da 3, pero ¿por qué uso 90 y 30? Porque 90 es el plazo total de la operación, esto va del momento 0 al momento 90, y 30 días es el plazo de la tasa. Entonces este exponente es lo que se llama n, que es la cantidad de periodos, o sea, la cantidad de veces que la tasa de interés que estoy utilizando entra en el plazo total de la operación. Si yo quiero despejar la tasa de 30, que es lo que quiero ahora tener una tasa de 30 constante, debería primero pasar esto como raíz o directamente a la inversa. En vez de 90 sobre 30, 30 sobre 90. Acá incorporé otro concepto, va una nomenclatura en realidad, a la I de 30, que es la tasa efectiva mensual, se la suele ver en cualquier publicación como TEM, que en definitiva son las siglas, ¿no? Tasa efectiva mensual. No van a ver un I30 publicado en ningún lado, sino TEM. Bueno, así lo que yo estoy haciendo es transformar este 7,6%, que es a 90 días, en una tasa de 30 del 2,4992%, que es equivalente a ese 7,6865% de 90. ¿Qué se refiere con equivalente? Que si yo ahora hago esta operación, esto, con esta tasa, y si lo multiplico por 10.000, tendría que llegar al mismo resultado. Y ahí está. Así que da lo mismo hacer esto, multiplicar por 1,03, 2,5 y 2, o sea, tener tres tasas diferentes de 30, que tener esta tasa de 90, o tener una tasa constante de 30 días del 2,4. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy inventando esto si la operación en realidad es esta de acá? Bueno, esto no es que lo inventé, me interesa porque yo quiero saber cuál es el total del rendimiento que tuve durante el total de la operación, ¿sí? ¿Y esto por qué me importa? Y porque yo por ahí tengo que comparar esto con otra inversión a 30 días y quiero saber cuál rinde más, y no puedo comparar una tasa de 30 días con una de 90, ni tampoco con tres distintas, ¿sí? Entonces, para eso es que se hace la equivalencia, para poder comparar unas tasas con otras o adecuarlas al plazo que necesito para una inversión cualquiera. Esto es muy utilizado, esta equivalencia,
Y yo con esto puedo hacer cualquier cosa, calcular cualquier tasa que a mí se me ocurra. La genérica sería esta, hay varias maneras de expresarla, pero esta me resulta bastante práctica, es una regla mnemotécnica en definitiva, sería la tasa que quiero, U, es igual a 1 más la tasa que tengo, elevado a lo que quiero sobre lo que tengo. Es decir, la tasa que quiero, que sería I de 30, es igual a 1 más la I de 90, que es lo que tengo acá, elevado a lo que quiero, que es 30, sobre lo que tengo, que es 90, los plazos de cada una. Ahora, como les dije antes, con esta fórmula yo puedo calcular cualquier tasa equivalente a cualquiera de estas que estamos viendo acá con el mismo procedimiento. Por ejemplo, si a mí me interesara, y es bastante frecuente que se haga, ver la tasa efectiva anual, o sea, expresar esto en términos de un año, que es lo que se toma como parámetro convencional en las finanzas, entonces lo que debería hacer es tomar esta tasa de 30 o esta tasa de 90, o sea, una tasa en particular, no tres distintas, una tasa en particular, y llevarla al plazo que quiero. Ahora yo quiero 365 días, que es lo que el año tiene, y la tasa que voy a usar para hacer el pasaje es la de 90, esta, la de 90 que está acá. Entonces ahora me queda lo que quiero, que es 365 sobre 90, que es lo que tengo. Y esto ya no da cubo, ni cuadrado, ni nada, pero bueno, es la equivalencia. Así que vamos de vuelta. Es lo mismo ahora capitalizar al 2,499% mensual constante que al 7,6865% trimestral constante o en un año al 35,0305%. Y así es como se mueven las tasas de un plazo al otro. Vamos a otro tema importante, la inflación. Y bueno, la tasa real que ahora vamos a ver qué es. Muchos de ustedes ya la deben conocer. Bueno, la inflación todos saben qué es el aumento generalizado de precios. Y esto también lo saben todos, pero incluso hayan estudiado, ¿no?, matemática financiera. Ustedes saben que si algo aumenta un 10%, por ejemplo, algo que costaba 1000, aumenta un 10%, entonces este mes, si el mes pasado costaba 1000 y aumentó 10%, el precio va a ser 1100. Ahora, si en el segundo mes volviera a aumentar un 10%, no va a costar 1200, va a costar 1210. ¿Por qué? Porque el segundo aumento se calcula sobre el precio que ya había aumentado. O sea que es similar a la capitalización compuesta que habíamos visto antes. Voy a poner un ejemplo acá, pero con precios. Supongamos que el precio del día 90 de un bien en particular fuera igual al precio del día 0, aumentado por pi, sería la tasa de inflación, la inflación de un mes. Y ahí esto todo junto sería el precio de esto al día 30. Es decir, yo que decía, bueno, 1000 más el 10% de inflación serían 1100. Estos serían los 1100. Ahora, al segundo mes, si esto volviera a aumentar un 10% otra vez, ahora tendría 1100, que sería todo esto, por 1,10 de vuelta, 1210, o sea, se va acumulando, es compuesta en definitiva. Y ahí tendría el tercer mes de inflación. Ustedes sabrán que la inflación, por lo menos en este país, no es constante todos los meses. Podría serlo, pero no lo es. Entonces nos vamos a encontrar de vuelta con la necesidad de componer esta tasa en un plazo. Por ejemplo, me interesaría saber cuál es la inflación anual proyectada o cuál es la inflación del trimestre. Entonces, si yo quiero saber cuál es la inflación del trimestre, lo que tendría que hacer es cambiar todo esto que está acá, que son 3 inflaciones diferentes mensuales, por una directamente que me lleve del día 0 al día 90. Y me genera el mismo incremento de precios del precio este de 0 al precio este de 90. Es decir, este P0 es igual a este de P90 es igual a P90, y yo quiero cambiar 3 tasas de inflación distintas por una única tasa de 90 días. Es decir, igualar las dos partes rojas de cada ecuación. Y ahí tenemos, como lo vimos hace un ratito, la equivalencia de tasas, pero con tasa de inflación ahora. Es decir, la inflación de 90 días sería igual a 1 más la inflación del primer mes, por 1 más la inflación del segundo, por 1 más la inflación del tercero. Esto se llama factor de ajuste, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El primer trimestre del 2018, la inflación fue del 1,8 el primer mes, 2,4 febrero, 2,3 marzo. Mediante esta equivalencia que estamos hablando acá, yo podría decir entonces que la inflación trimestral no es la suma de las inflaciones, sino la composición de las mismas, así que me queda 6,64%. Por ejemplo, si uno dice la inflación promedio mensual es 2%, bueno, la inflación anual entonces no es 24%. ¿Por qué? Porque se va acumulando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso.
Entonces, así es que consiguió la inflación de 90. Lo llevé a este plazo, al de 90, porque venimos arrastrando una operación de 90 días y para juntar todo con los mismos datos que teníamos de antes. Pero lo podría llevar a cualquier otro. Ahora que tengo la inflación de 90, o sea, una sola, representativa de todo el trimestre, podría ser con esto cualquier equivalencia, como vamos a hacer ahora. Y de paso vamos a ver cuál es la interpretación de esto. Esto es lo que se conoce como ley de Fisher, en donde lo que está diciendo Fisher es, creo algo que también todo el mundo sabe, voy a poner un ejemplo porque así se entiende mejor, que no es el de acá, el que venimos arrastrando, que son números raros, pero supongamos que eh, ustedes pudieran invertir un dinero durante un año al 40%, y al finalizar la inflación de ese mismo año hubiera sido 30%. Entonces, obviamente que en términos nominales, o sea, en billetes, tiene un 40% más de dinero que antes. Ahora, todo el mundo sabe que si la inflación fue 30%, no tienen un 40% más de poder adquisitivo, porque la inflación les come parte de ese rendimiento, es decir, lo anula, y aproximadamente, van a ver ahora que no es así, en realidad tendría un 10% de rendimiento en ese año, de rendimiento real, o sea, medido en términos de poder de compra. Bueno, entonces lo que Fisher dice, y ahora va a quedar expresado en una fórmula, en una expresión matemática, es que la tasa de interés, ese 40% que dije antes, puede ser descompuesto o dividido en dos partes. Una parte es el componente inflacionario que termina no existiendo, digamos, en términos reales, y el siguiente es el componente real. Es decir, 40%, en el ejemplo que puse yo recién, 30% desaparece por la inflación, por el efecto de la inflación, y en realidad me quedaría un 10% restante, que sería lo que representaría mi mejora en cuanto a poder de compra. Vamos a ponerlo acá, lo voy a expresar de otra manera para ver si se entiende. Si yo tengo un peso hoy y con ese peso podría comprarme una cosa que vale un peso, pero en vez de hacerlo, decide invertir este peso, por ejemplo, como habíamos dicho recién, a 90 días, yo al final no tendría más un peso. Voy a seguir con el ejemplo que puse recién, que son números fáciles. Tendría un peso 40 si la tasa de interés fuera 40%. Supongamos que fuera un año como estábamos antes. Entonces yo decidí no comprar esta cosa que salía un peso este día y me podía comprar una, y a cambio invertí el capital este y ahora tengo un peso 40. Ahora, cuando termina el año, el precio de esa cosa que antes era 1, ahora ya no es más 1. Es, en nuestro caso específico, de recién, sería un peso 30. ¿Por qué? Porque aumentó 30%. Entonces la pregunta es, yo antes tenía un peso con lo que me voy a comprar una cosa que salía un peso. Ahora tengo un peso 40, esa misma cosa sale un peso 30, así que la cantidad de cosas que me voy a comprar, obviamente, es más que una. ¿Cuánto más? Bueno, habría que calcularlo, pero sería ese a priori ese 10% que habíamos sacado. Y esa tasa real, lo que estaría expresando es la variación del poder adquisitivo. O sea, cuánto mejoró mi poder de compra. Esto mide variación de capital, esto mide variación de precios y esto mide variación de cantidad de bienes. O sea, por eso se llama tasa real, expuesta en la realidad, y expresa lo que realmente me pasó en términos de poder adquisitivo, que es el único que vale. ¿Sí? Con el ejemplo nuestro que arrastrábamos de antes, esta es la tasa que teníamos calculada a 90 días desde hace dos filminas, esta es la tasa de inflación de 90 días de la filmina pasada, así que, bueno, diría, mira, 7,6, 6,6 más o menos 1, bueno, es más o menos 1, pero no es la resta, ¿eh? Se parece, pero no es la resta, no es la resta porque son más cosas a mayor precio, ¿sí? En definitiva, esta R, que es la tasa real de interés o rendimiento real de esta operación, porque era una inversión, termina siendo 0,98%, y esa sería la mejora en mi poder adquisitivo. No es el 7%. 7% es lo que yo tengo medido en términos absolutos, o sea, tengo un 7,68% más de dinero, eso es lo que se llama en términos nominales, pero por efecto de la inflación, 6,64% de ese aumento desaparece, quedándome en términos de bienes o reales el 0,9% más, medido en bienes, no en precio ni en capital. Es muy importante esta tasa porque todos los inversores del planeta les importa en realidad no esto, sino esto, el rendimiento real, ¿sí? Porque la inflación anula parte del rendimiento nominal obtenido. En países con inflaciones bajas es bastante insignificante, pero en nuestro país es un tema bastante importante. Bien, vamos a ver, fuera de lo que habíamos visto acá, perdón que vuelvo para atrás,
de la equivalencia de tasa de inflación cuando son todas diferentes, que es lo que me va a pasar en la vida real. ¿Qué pasa? Yo después quiero proyectar. Cuando quiero proyectar, podría hacerlo, hacer un ejercicio así muy, muy pormenorizado y proyectar cuál va a ser la inflación que se estima para el mes que viene, para el otro y para el otro, pero yo por ahí necesito proyectar 5 años de inflación y no voy a poder tener esa precisión de hacerlo mensual. Entonces se simplifica esto de alguna manera. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Es parecido a lo que vimos con la tasa de interés. Si yo tengo la inflación de 90 que calculamos recién que era 7,66% si mal no me acuerdo, y lo quiero desarmar en 1 más pi de 30 por 1 más pi de 30 por 1 más pi de 30, que es de donde originalmente obtuvimos esta 1 más pi de 90. Pero si son iguales, porque yo quiero una inflación promedio mensual, que el nombre no nos engañe, si son las tres iguales me quedaría al cubo o otra vez lo que quiero dividir lo que tengo. Vamos a ver el número y después explico lo del promedio mensual. Bueno, haciendo la cuenta con la inflación que teníamos que era trimestral, pasándola a mensual, 2,16%. Es decir, una inflación constante del 2,1663% termina siendo una inflación trimestral del 6,64%. Entonces uno podría decir, bueno, en este trimestre la inflación promedio fue del 2,16% y no es 6,6 dividido 3. Es una inflación constante que acumulada mes a mes termina generando un 6,64% al cabo de 90 días. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, otra vez, y para tener una referencia para después meterlo en el plazo que yo quiero en la operación que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, yo podría proyectar con esto, ahí va la expresión genérica, igual que la tasa de interés pero con la inflación, podría proyectar si se mantuviera esta tendencia, o sea, lo que pasó en el primer trimestre, cosa que es muy poco probable por factores estacionales y demás, cuál sería la inflación anual proyectada. ¿Sí? Entonces, puedo tomar la inflación de 30 días y hacer una equivalencia de tasas, donde acá tendría que poner la inflación de 30 y ahí 30, o usar la inflación de 90, que es otra que tengo. Estas dos son equivalentes, así que generan el mismo resultado si las pongo en el mismo plazo. Bueno, si lo hago con la de 90, yo podría transformar una inflación trimestral del 6,6% en una anual. Por supuesto que acá lo que estoy asumiendo es que el trimestre que viene la inflación va a volver a ser esta, y el otro va a volver a ser esta, y el otro va a volver a ser esta. Poco probable, pero así es como eventualmente de una manera fácil se cambia el plazo de la inflación. Es decir, si todo fuera como hasta ahora y se repitiera la historia, al cabo del año 2018 habríamos tenido 29,79% de inflación. Todos sabrán que no fue lo que ocurrió. Pero bueno, esta es una manera de acomodar la tasa de inflación a lo que quiero también, y es importante, por el mismo motivo que es importante acomodar la tasa de interés a lo que quiero. Bueno, pasado esto, vamos a ver otro tema también de mercado, digamos, importante, las tasas activas y pasivas. Habrán escuchado alguna vez en su vida, bueno, la tasa activa, el Banco Central, o la tasa pasiva. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, como todos ustedes sabrán, los bancos se dedican a, entre otras cosas, tomar depósitos y con ese dinero que toman de los depósitos, efectuar préstamos. ¿Sí? Ahora, para tomar depósitos, las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, pagan un interés al que deposita. Y cuando otorgan un préstamo, cobran un interés. Así que ahí tienen dos tasas: la tasa de interés que el banco paga y la tasa de interés que el banco cobra. Que por supuesto no pueden ser nunca iguales, porque la tasa que el banco paga sería como, no sé, si el banco fuera un comercio como cualquier otro y vendiera, por decir cualquier cosa, borradores o marcadores, una cosa así, la tasa que paga sería como el precio de compra del marcador, mientras que la tasa que cobra sería el precio de venta. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es lo que se llama habitualmente el margen, y acá va a ser lo mismo, sería como la brecha de tasas de interés, y es lo que se llama el spread bancario. Ahora, ¿por qué se llaman activa y pasiva? Bueno, cuando el banco, lo voy a explicar acá si se va a entender un poco mejor, sería así la cosa. Alguien va y deposita un capital, supongamos que fuera un peso. El banco, para conseguir esto, se endeuda con este hombre que fue a depositar, la mujer, no importa, en más de un peso. Supongamos que la tasa pasiva, o sea, la tasa que el banco paga, fuera 20%, entonces ahora el banco lo que debe es un peso 20. El peso que le depositaron
más los 20 centavos que prometió pagar el interés. Como esto es una deuda que el banco tiene, lo registra en el pasivo y por eso la tasa que el banco paga se llama tasa pasiva y como las entidades financieras son las que dominan el mercado, digamos, todas las inversiones se van a llamar operaciones pasivas, en definitiva. ¿Sí? Y nosotros nunca estaríamos en el lugar del banco en ese caso. Bueno, en definitiva, ese depósito de $1 le genera al banco una deuda de 1,30, suponiendo que la tasa pasiva fuera esa. Ahora, ese 1,30, que sería el costo de la mercadería que el banco vende, que son pesos, lo que hace el banco y cualquier comercio es aplicarle un margen. Bueno, cualquier comercio diría, bueno, yo, no sé, marco esto, es una expresión corriente, con el, no sé, con el 40%, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser el almacenero, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Y bueno, cualquier precio que me cobren, yo lo multiplico por 1,4. Eso es lo que hace el banco también, y ahí está el spread bancario, que sería el margen que el banco tiene de diferencia entre lo que hay que pagar por conseguir dinero y lo que va a cobrar cuando lo presta, que sería, esto sería el precio final, o sea, el costo del bien que el banco vende, aumentado por un margen que el banco considera que tiene que tener para poder sostener su operatorio. En definitiva, este peso termina siendo prestado por otra ventanilla a alguien y ahora el banco tiene un crédito acá, o sea, alguien le debe al banco. Ahora le debe más de $1, le debe $1 más los intereses que el banco cobre, que no sé si la tasa pasiva era 30, la tasa activa podría ser, no sé, 70 o lo que fuere. ¿Sí? En definitiva, al banco le deben 1,70, eso va al activo, por eso se llama tasa activa. ¿Sí? Y por supuesto siempre la tasa activa es mayor que la pasiva, porque si no el banco quiebra inmediatamente, no puede pagar mucho por los depósitos y cobrar poco por los préstamos. Estoy ignorando acá o no explicando un tema importante, que es que hay un descalce entre el plazo de los depósitos y el plazo de los préstamos bastante importante, que bueno, eso es el riesgo del banco corre y por el cual tiene que tener un capital aparte, ¿no? Bueno, como dije antes, ¿qué es lo que cubre el banco con este margen? Voy a poner ejemplos concretos. Si esto fuera 40 y esto fuera 30, el margen sería 10, ¿sí? Más o menos. Ahora, con ese 10, no es que el dueño del banco se lo pone en el bolsillo y listo. Todavía falta pagar alquileres, comisiones, impuestos, o sea, una infinidad de cosas que el banco tiene que pagar, que podríamos dividirlas en, como todos los costos que tiene cualquier negocio, en dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Aún así, todavía falta un tercer componente, que sería la utilidad que el banco quiere generar o la ganancia. Es decir, que con esta brecha entre lo que cobra y lo que paga, tiene que cubrir todo eso, costos fijos, costos variables y ganar algo. Así que con ese spread bancario debe cubrir todas estas cosas. Y en definitiva yo acá, con las dos tasas de interés, ignorando los capitales porque no importan, podría calcular cuál es el spread que el banco está utilizando. Y por supuesto, ¿qué pasa? El banco está limitado en las dos puntas acá, así que tiene que ser muy fino en su negocio, porque no puede cobrar cualquier cosa por los préstamos porque nadie le pediría prestado, y no puede pagar muy poquito por los depósitos porque nadie vendría a depositar. Así que acá hay un mercado jugando fuerte y acá hay un mercado también jugando fuerte. Así que el spread no es una cosa que se pone así tan libremente, como en realidad cualquier precio de cualquier comercio tampoco se fija tan libremente. Pero en el caso de los bancos es un poco más sofisticado. Bueno, lo importante de este tema es distinguir operaciones pasivas de activas. Las pasivas van a ser depósitos que nosotros hacemos o inversiones. Para el banco es un pasivo. Y las operaciones activas serían créditos que nosotros pedimos como una empresa, y para el banco eso sería un activo. Si lo vemos desde nuestro lado contable, sería todo lo contrario, pero no somos nosotros los que le ponemos el nombre a las tasas. ¿Sí? Bien, pasemos a otro tema. Eh, las tasas nominales. Esto todo el mundo tiene que haber visto escrito en algún lado, la tasa nominal anual TNA. Y al margen de lo que diga ahí, que todos lo pueden leer, el tema es así. Vieron que los líquidos suelen medirse por litro y las cosas que son pesables por kilo. A pesar de que después uno por ahí compra algo que no es un litro o compra algo que no es un kilo. ¿Sí? Pero en general, si uno va al cualquier supermercado, va a ver que todos los productos que se venden por peso o por litro, o por, digamos, o son líquidos o sólidos,
tienen como referencia cuál es el precio del litro, cuál es el precio del kilo, a pesar de que no pesen ni un kilo ni contengan un litro. ¿Por qué me dan esa información? Porque yo es imposible que pueda comparar qué paquete de galletitas es el más caro cuando todas pesan diferente. Entonces necesito que me digan el precio por kilo al lado para yo saber cuál es más caro y cuál es más barato. Lo mismo pasa con el producto que el banco vende, que es dinero. Entonces el costo del dinero se expresa en tasa de interés. Nadie dice que un préstamo cuesta 3.400 pesos, sino al contrario dice, no, mira, a mí por los préstamos está cobrando, no sé, 48%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés va a ser el precio del dinero y también va a tener una medida convencional, estándar, que es un año. ¿Sí? Entonces, toda la información viene en términos anuales. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Nosotros por ahí no hacemos una inversión a un año, pero así es la información. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2018, el banco francés, en su página web, ofrecía esto para plazos fijos en sucursales. ¿Sí? Esto es lo que antes era la pizarra, que hoy por hoy no se ve mucho. Pero bueno, pizarra TNA, o sea, tasa nominal anual. Pero acá pone 30, 60, 90, 120, 180. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Es anual o es de 30? No, todas estas son anuales. ¿Sí? ¿Y por qué son todas diferentes entonces? ¿Cómo es que hay tasas anuales todas distintas? Bueno, esta tasa es, el banco me va a pagar 14% anual si yo invierto en un plazo como máximo de 30 días. Ahora, si yo me extiendo a 60, o sea, cualquier plazo entre el día 31, por ejemplo, y el 60, el banco ya me ofrece 14,50. No siempre es así, pero digamos, hay diferencia entre invertir a un plazo o a otro, de acuerdo al interés que el banco tenga, a lo que piense que va a pasar con la tasa en el futuro. Yo voy a poner un ejemplo no financiero, pero que por ahí puede servir. Vieron que ustedes pueden ir a comprar Coca al supermercado, Coca-Cola, y está la botella de 2 litros y cuarto, la de 1,5 litros, la de 1 litro, la latita más chiquita, bueno. Todas tienen distintos precios, obviamente, porque tienen distinta cantidad, pero si se fijan en el precio por litro, cambia también. ¿Sí? O sea que el precio por litro no es el mismo si yo compro todas las latitas más chiquitas a que si compro una botella de 2,5 litros. Bueno, acá es lo mismo. De acuerdo al plazo en el cual yo invierto o pida prestado, la tasa de interés anual va a cambiar. Ahora, de todas formas, no es que yo a 60 días me pagan 14,5 y a 30 me pagan 14. Esto es, si yo me paso un año entero haciendo plazos fijos uno tras de otro de 30 días, simple, o sea, sin renovar intereses, al cabo de un año yo tendría 14%. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero invertir por 30 días, tengo esta información que es la que el banco publica, pero yo no me estoy llevando el kilo acá, me estoy llevando una parte, es decir, no voy a invertir por un año, voy a invertir por 30 días nada más. Así que se hace una regla de 3 simple y es, si para 365 días el banco paga 14, para 30x, y esta es el despeje de la regla de 3 y me quedaría esta cuenta. Es decir que en términos efectivos, o sea, la tasa efectiva, la I de 30, sería 1,15%. Si yo invierto a 30 días, por ejemplo. ¿Sí? Si yo repitiera esto durante todo un año sin reinvertir los intereses, terminaría ganando 14%, siempre y cuando el mes que viene la tasa siguiera siendo esa, que después en la vida real suele no suceder. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero invertir por un plazo que no es de 30 días? Como por ejemplo este, del 1 de marzo al 22 de abril, son 52 días. Bueno, ya no caigo en esta escala, sino que pasaría a la otra, porque es más de 30, pero menos de 60, entonces me toca 14,5%. Es la misma regla de 3. Lo único que ahora pongo 52. Siempre es lo que me pagan por año, lo que me pagarían por año, o el precio por año, dividido un año, que son 365 días, y me daría lo de cada día. Y eso lo multiplico por la cantidad de días, que son 52, y sería 2,68%. Entonces, para poner un ejemplo numérico, no hace falta, pero lo pongo igual. Si yo tuviera un capital de 100.000 y lo quiero invertir a 52 días, el capital final que obtendría sería 102.658. Por supuesto que si quisiera invertir a 115 días, usaría esta tasa acá, y acá pondría 115 y así puedo sacar la tasa de cualquier plazo, pero hay que tener en cuenta que TNAs hay varias. ¿Sí? Depende del plazo, van cambiando. Bueno, vamos a otro tipo de tasas que suelen
verse en publicaciones, en los diarios o en las publicaciones que hacen los bancos y demás, eh, para tener un panorama así general. Bueno, la tasa nominal anual la vimos recién. En todos los contratos que se hagan, la tasa se expresa en términos anuales. Deben haber visto en cualquier financiación que les ofrecen cuotas, en letra chiquitita abajo y en general más clarita, aparece la TNA, que sería como el precio por kilo de cualquier otro bien o por litro, ¿sí? Entonces eso me sirve para comparar. Yo viendo la TNA de un banco y la de otro, sabría cuál es más caro o más barato para endeudarme, por ejemplo, ¿sí? Esta es para sacar la D, la de descuento de cheques, mucho menos utilizada, pero funciona igual. La TEM también aparece en casi todas las financiaciones. Me olvidé acá de poner un ejemplo de esos que se publican en todos lados. Pero esta también es una tasa de referencia fácil. ¿Por qué aparece mucho esta tasa? Porque las cosas que se compran en cuotas, las cuotas son mensuales. Entonces es obligatorio que el banco me dé ese dato, ¿sí? La TEA es la tasa efectiva anual. Y acá hay un tema. Esto de ir para acá a esta o al revés, de la TNA a la TEM a la I de 30, es una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque asume que no se reinvierten los intereses. Ahora, esta es esta tasa, pero reinvirtiendo los intereses. Es esa de, la vimos hace un rato, la I de 365 es igual a 1 más la I de 30 elevado a la 365 sobre 30, no por 365 sobre 30. Entonces van a ver que esta también aparece en todos lados, que sería como lo que realmente pasa en un año, y siempre es más grande que esta, porque esta asume la no reinversión y esta sí asume la reinversión. Así que esta aparece en la letra chiquita, esta aparece en la letra chiquita y esta también aparece en la letra chiquita. Y un poco más grande, pero también en ese pie de página de las publicaciones, aparece esta sigla, que es costo financiero total. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que hay que fijarse, no esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué esto? Porque ustedes sabrán que en general, siempre digamos, los intereses son masivos. Entonces, si por ejemplo, si la tasa de interés era 10%, en realidad uno va a terminar pagando 12,1%. ¿Por qué? Y porque es el 10% más el 21% de ese 10% IVA. Hay otros impuestos que, si ustedes se fijan en los resúmenes de tarjeta de crédito, aparece sellos. Cualquier contrato debe ser sellado, todos los préstamos son un contrato, y eso puede ser un número alto, un 3%, puede ser algo así. A veces hay seguros de vida, saldo deudor, hay gastos administrativos, o sea, hay un montón de cosas que los bancos eventualmente cobran por cuenta propia y a veces por cuenta del Estado, como por ejemplo el IVA y los sellos, que lo que hacen es engrosar la tasa. Entonces, por ahí si esta tasa era 10%, esta va a ser, no sé, 11,3% y esta va a ser 17%. ¿Por qué? Pues incluye todo esto. Entonces, no me sirve a mí fijarme ni esto, sino que me sirve fijarme esto. Después van a ver también que aparece el CFT con IVA y sin IVA, y eso es porque esta es información, y bueno, porque las empresas o los particulares que son IVA inscriptos pueden deducir el IVA, entonces no formaría parte del costo. Así que no deberían tenerlo en cuenta. Bueno, esta es esta misma tasa expresada en términos anuales, porque esto va a ser del plazo de las cuotas, que en general es mensual. Así que este sería el valor que hay que ver, para compararlo después con la inflación o con cualquier otro préstamo que yo pueda conseguir. Bueno, por último, una tasa que muchos no deben conocer, pero que existe, es una tasa como de referencia. Badlar se usa, bueno, hoy por hoy no, pero en algunos bonos con tasa variable, pero bueno, es una tasa de referencia que la publica el Banco Central de la República Argentina, y está hecha sobre una muestra de distintas entidades bancarias por depósitos mayores a $1.000.000. No estoy seguro que se mantenga esa medida del $1.000.000, que hace un tiempo era un montón de dinero y ahora no es tanto. Por ahí para nosotros sí, pero no es tanto. Bueno, es como una tasa de referencia esa, ¿sí? Bien, esto como para tener un panorama de qué es lo que nos vamos a encontrar a la hora de mirar publicaciones o informar